Bien, la vez anterior vimos algunas propiedades del acero, vimos cómo los miembros a tensión normalmente fallan por el límite de fluencia en la área gruesa, la fractura en el área neta, y hoy vamos a discutir el cortante en bloque. Entonces, para eso les explico un poquito aquí. Cuando nosotros estábamos diseñando suelos, utilizamos, por ejemplo, el criterio de falla de Coulomb, eh, que nosotros teníamos que los esfuerzos versus los cortantes, los esfuerzos em, eh, generaban un envolvente que nosotros de ahí podríamos sacar los parámetros del suelo, por ejemplo, la cohesión, el ángulo de fricción. Y esta, por ejemplo, era la relación que había entre esfuerzos. De ahí sacábamos esta fórmula. Entonces, esto se hace para el suelo, la falla del suelo. Pero en el caso de metal, desde un punto de vista tridimensional, vemos que pues, se puede generar 6 posibles combinaciones entre el esfuerzo axial y el esfuerzo cortante. Entonces, es como más complejo que el suelo. Y este es el criterio von Mises de falla. Si aquel era el Mohr-Coulomb, este es el criterio von Mises. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la relación de esos esfuerzos, 6 posibles componentes, como les comentaba, relacionados con el FY, y el esfuerzo de fluencia. Si ponemos, por ejemplo, para encontrar cuál es el esfuerzo cortante, ponemos a todos en 0, excepto el esfuerzo cortante que nos interesa, este de aquí. Nos damos cuenta que la relación es que FY al cuadrado tiene que ser mayor o igual que este esfuerzo, 3, el esfuerzo cortante al cuadrado. Si despejamos un poquito más, nos damos cuenta de que el esfuerzo cortante máximo, que es lo que estamos despejando al hacer todos los demás cero, el esfuerzo cortante máximo es igual a la fluencia entre la raíz de 3. Si esto lo aproximamos a un decimal, vemos que esto es 0.577 de FY. Los códigos, ustedes van a ver que el esfuerzo cortante que aguanta el acero máximo es igual a 0.6 de FY. Y de ahí lo sacan. O sea que el esfuerzo cortante máximo de 0.6 de FY siempre lleva este valor de 0.6 antes del FY. Cuando estamos hablando de carga axial, estábamos hablando del esfuerzo de fluencia. Pero ahora que vamos a hablar de cortante, vamos a hablar de 0.6 del esfuerzo de fluencia. Entonces, recordemos que el cortante en bloque es que esta zona de aquí falla por tensión, pero las zonas laterales acá fallan por cortante. Visto aquí en esta otra posición, esta zona de aquí falla tensión y toda esta zona de acá falla cortante. Aquí está en este esquema, tensión acá, cortante en los laterales. La falla se llama cortante en bloque. Entonces, si vemos el código, este está en el documento que les mandé, en las especificaciones, que es gratuito, como les digo, en la página de la ISC. Esta es la fórmula para la suma de la parte de tensión y la suma de la parte cortante. Entonces, FY y FU que aparecen en las fórmulas, aquí aparece FU, aquí aparece FY, FU otra vez. Entonces, esta es la fluencia y el esfuerzo máximo a tensión también. El esfuerzo de rotura. El AG y el AB, AGB y el ANB se refiere al área gruesa, aquí por la G, y al área neta, la N, en cortante. De ahí la B, la sub B de cortante. Luego, en este otro caso, tenemos la AG, que es área gruesa, y AN, que es área neta, solo que en tensión. De ahí la T que tiene después.
Y el VS es el coeficiente de reducción por la combinación de carga que vemos ahí, por posibles, posibles concentraciones de esfuerzos. Entonces, si ponemos el phi del cortante es 0.75. Entonces, si ponemos la fórmula como esto no debe ser mayor que esto, entonces si lo ponemos en un formato un poco más claro, lo que dice es que la resistencia al cortante nominal es la mínima entre estas dos. Eso es lo que quiere decir. Aquí se ve un poquito más claro. Si ya todavía la aclaramos un poquito más, o sea, sacando factor común, vemos que Rn es U por el esfuerzo último por el área neta en tensión más el 0.6 por el esfuerzo cortante del mínimo entre estos dos valores. Así todavía más sencillo esta misma fórmula. Normalmente este que le mencionábamos aquí, el coeficiente de reducción por cortante, normalmente en casi todos los casos es 1, excepto en este, donde si ustedes ven, tengo múltiples columnas y se le ha cortado aquí esta parte a la viga. Esto es normalmente cuando tenemos una unión. Por ejemplo, aquí vendría la columna. Aquí vendría la columna. Y yo quiero tener, digamos, el entrepiso en un mismo nivel. O sea, acá viene el piso de la estructura o alguna cosa así. O sea, puede ser esta una viga secundaria, esta una viga principal. O puede ser una viga principal con una columna. La cuestión es que para que tengan este mismo nivel, se ha cortado. Y adicionalmente no solamente tengo una columna de pernos, sino que tengo varias columnas de pernos. Entonces sucede esta distribución de esfuerzos que no es uniforme, podríamos decir, empieza en 0 aquí y luego tengo un máximo en este otro extremo. Entonces cuando el esfuerzo es no uniforme, se castiga la resistencia a la tensión con 0.5. Ahora, también tenemos varias posibilidades, así como lo vimos cuando la fractura, cuando sacamos el área neta, que puedo tener varios caminos por donde falle. Igual sucedería si tengo más de una fila de espacios, de agujeros aquí. Entonces, podría suceder que esto se corte acá o se corte así, como un solo bloque. En las dos, claro, la resistencia final va a ser la menor resistencia. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esa viga. Hay que buscarla en las tablitas de Excel que les mandé, que también es gratuito en la página de la ISC. Entonces vamos a buscar los datos de esta viga, la 8 por 24. Vamos a utilizar acero, como les digo, este es el acero más común, el A922. Vamos a usar pernos de 3/4, o sea que este agujero lo vamos a considerar como 3/4 más un octavo. Y vamos a determinar entonces la capacidad por cortante en bloque. Ya habíamos hecho este mismo ejemplo para las otras dos fallas, la de fluencia y la de fractura. Entonces podemos comparar también esos datos que hicimos con el ejemplo 2. Ok, vamos a la pizarra. Entonces, más o menos dibujando aquí qué es lo que está pasando. Este es el ejemplo 2, permítanme. Ejemplo 4, perdón. Vamos a dibujar esto visto en planta. Entonces, de aquí, visto en planta, estoy jalando la carga aquí con la viga con una carga axial. Entonces, acá tengo el alma punteada porque estoy viendo el patín desde arriba. Y dice que tengo acá, creo que eran 4 agujeros. Y esta separación era y con el borde. Esta separación era de 3 pulgadas entre cada agujero y el extremo tenía 2 pulgadas aquí. Luego, si lo vemos en este otro sentido, tenemos 1.5 pulgadas acá. Ok, entonces, vamos a hacer la falla por aquí. Por aquí se va a rajar y luego esta parte va a estar en tensión. Esta va a ser la pieza que se va a zafar. Pero si lo analizamos bien,
para que esa pieza se zafe, quiere decir que también se deberán zafar estas piezas de aquí. Y si nos fijamos entonces, esto está en el patín superior, pero la viga también tenía este tipo de conexión en la parte de abajo. Entonces, visto de lado, teníamos perno acá, 1, 2, 3, 4, y también teníamos en el patín inferior, 1, 2, 3, 4. Es decir que esta zona que voy a calcular, la zona roja, la voy a multiplicar por 4 veces, porque tengo estas dos que vemos arriba y otras dos que vemos en la parte de abajo. O sea, si vemos aquí la viga lateralmente, en corte, perdón, tenemos perno aquí, perno acá, perno acá y perno acá. Ok, entonces primero vamos a calcular lo que tienen en el manual, la W8 por 24. Dice que el área gruesa, aquí está, era 7.08 pulgadas cuadradas. Lo ocupamos el espesor del patín, que es donde están los pernos. TF era 0.4 pulgadas. También sabíamos que el acero A992 tiene un FY de 50 KSI, un esfuerzo de flexión y un esfuerzo de fractura de 65 KSI. El diámetro del perno es de 3/4, entonces DH va a ser 7 octavos. Esos 3/4 se le suma un octavo. Ok, con eso creo que ya tenemos. Entonces, vamos a calcular un solo bloque. Cálculo de un bloque. El área gruesa a tensión. Entonces, el área gruesa a tensión sería esta partecita de aquí. Esta parte está en tensión. Vamos a poner la gruesa ahorita. Esta partecita de aquí. Entonces, si se fijan, es 1.5. Esa parte es 1.5 por esta dimensión que tenemos aquí, 1.5, multiplicado por el espesor del patín, que es 0.4, este de acá. Entonces, el área gruesa a tensión va a ser 1.5 por 4. Esto me da 0.6 pulgadas cuadradas. Luego tenemos el área gruesa en cortante. Esta es esta zona de aquí, toda esta zona de aquí. Creí que le había cambiado de color. Acá. Voy a ponerla verde para que se note. Esta zona de aquí es el área gruesa de cortante. Entonces, si vemos, tenemos 2 más 3 más 3 más 3. Esas serían 11 pulgadas multiplicadas por el grosor del patín, 0.4. Aunque aquí en la de arriba no le puse el 0.4. Ahí. Esta es 4.4 pulgadas cuadradas. Ok, entonces ya tenemos las áreas gruesas. Ahora las áreas netas, si recuerdan, áreas netas era quitarle el agujero. Entonces, el área neta en tensión va a ser que le quito la mitad de un agujero, porque esta distancia que tenemos de 1.5 es hasta el centro de un agujero. Entonces, le vamos a quitar medio agujero para que sea la distancia neta. No sé si se comprende ahí. ¿Por qué le voy a quitar medio agujero, señores? Sí, general. Sí, ok. Entonces, medio agujero sería 0.5 por 7 octavos, que es DH, por 0.4. Esto me da 0.425 pulgadas cuadradas. A ver si comprendieron cuántos agujeros le voy a quitar para el área neta en cortante. ¿Cuántos agujeros le quitaría a 4.4? A la zona verde. ¿Cuánto le quitaría a la zona verde? Si a la zona roja le quito medio agujero, ¿cuánto le quitaría a la zona verde? Pero tienen la misma cantidad de agujeros, ¿verdad? ¿O no? En la zona verde. Sí, con la roja, que está a la par. Ah, no, la roja me estoy refiriendo a la parte de arriba. A ver, la roja me estoy refiriendo a esta parte. Entonces, por eso le quité medio agujero, porque solo tengo medio agujero de aquí hasta acá. Ahora, la zona verde estoy desde acá abajo hasta acá arriba. Serían los 4, entonces. ¿O No no? totalmente. Sería 3 y 3. medio. Exacto. Porque este solo estoy agarrando hasta la mitad.
Esta línea roja está a la mitad de este agujero. Ah, ok, ok. No se nota bien ahí, pero sí. Esta línea roja es a la mitad del agujero, porque esta distancia es hasta el centro, de centro a centro. Entonces sería quitarle 3,5 agujeros. 3,5 agujeros de 7 octavos por el grosor del patín. Ahí ya le quito los agujeros, me da 3,175 pulgadas al cuadrado. Entonces ya tengo las áreas netas. Vamos a hacer la fórmula que decía, ir a la fórmula para verla. Ok, Rn, que es la resistencia nominal, vamos a ponerlo aquí, es Vs, que decimos que para la mayor parte de los casos es 1, el Fu, el esfuerzo de fractura, el área neta en tensión, más 0,6 y el mínimo valor entre Fy, área gruesa en cortante, o fractura, Fu, del área neta en cortante. Entonces, acá lo que decimos es que el área de tensión, esta partecita roja, siempre falla en fractura. Y las partes de cortante, por eso el punto 6, por el cortante, puede fallar por fluencia en la zona neta, en el área gruesa, perdón, o puede fallar por fractura en el área neta. Entonces, en este caso, vamos a ver cuál es menor. Fy es 50 y el área gruesa es 4,4. Me da 220. Y el otro valor es Fu, 65, por el área neta de cortante, 3,175. 206,375. Entonces, el menor de los dos es 206. Por lo tanto, la resistencia nominal va a ser 1 por... bueno, vamos a ponerlo el phi ya, de un solo. Entonces, el phi para cortante es de 0,75 por Vs, que es 1, porque no tengo más de una fila, ni estoy, no tengo más de una columna, perdón, de pernos. No tengo entonces concentración de cargas. Luego tenemos Fu, que es 65, y ANT, que es el área neta en tensión, 0,425, más el menor de esos dos valores, perdón, 0,6 por el menor de esos dos valores que me dio 206,375, el menor. Esto es igual a, ¿A usted cuánto le da en general? me dio ahora 113, me dio este de arriba. Así, 113,58. Ajá, sí. Sí, eso me da también. 113,59 le voy a poner por 4. Sí, entonces este está malo. 454,35. Exacto. Ahora sí. Gracias. Entonces, este sería la resistencia al cortante en bloque. Si nos fijamos en el ejemplo 2 que hicimos la vez pasada, en la clase pasada, la resistencia a la fluencia del área gruesa, FIPN, nos dio de 318,6 kips. Y la resistencia a la fractura del área neta, FIPN, nos dio de 255,6 kips. Entonces, comparando los tres valores, esta es la resistencia de la sección, la más baja de las tres. Entonces, esta sigue siendo la carga máxima que puede resistir ese elemento en tensión. Entonces, como les decía, en elementos que son como el acero, dúctiles, este es la resistencia al cortante. Entonces, casi siempre vamos a estar, cuando hablemos de metal y hablemos de cortante, siempre vamos a estar hablando de 0,6 del Fy o del Fu. Entonces, este 0,6 viene de von Mises y eso aplica para todos los materiales dúctiles. Bien, entonces vamos a seguir con la presentación. Ok, vamos a hablar de barras ahora en tensión. Este es otro tipo de elemento que les podría servir para sus diseños. Lo podemos ver
en la entrada a Tegucigalpa, en el puente peatonal, que es un puente en arco. Estas barras que ustedes ven ahí en el puente peatonal, estas barras, son barras roscadas que están en tensión. Entonces, los diámetros típicos para estas barras roscadas vienen en, que le llaman ellos diámetros pequeños, normalmente de 1/4 a 1/1/4. Y estos van incrementándose en 1/8 más, 1/8 más, 1/8 más. Desde el 1/4 hasta el 1/4, los incrementos que venden en la ferretería son 1/4. Ya para elementos más grandes que eso, hasta llegar a 4 pulgadas, los incrementos van de 1/4 en 1/4. Entonces, esta que ven aquí es un esquema de una barra roscada. Son una alternativa a elementos como placas y cosas así. Pueden usarse como arriostres diagonales también en armaduras o para prevenir deflexiones excesivas en elementos de techo. Entonces, no sé si se han fijado que las canaletas, por ejemplo, en un techo, como las canaletas tienen una figura geométrica que es fácil de torcer porque no tiene su centroide en el centro, se han fijado que le ponen un arriostre acá entre canaleta y canaleta de un techo. Bueno, aquí está la armadura, digamos, y entonces le ponen estas barritas entre las canaletas que sostienen el techo. Entonces, esa barrita es para prevenir deflexiones excesivas. O si lo hemos visto en planta, y aquí están las canaletas, estamos hablando de que se colocan más o menos así, entre canaletas, y se pone así, de esa manera. Entonces, estos normalmente gobiernan por la siguiente fórmula. La fuerza neta en tensión por el área de la barra. El phi que se utiliza es de 0.75 porque es una falla frágil. Esta fórmula la pueden encontrar en las especificaciones del código. FNT es la resistencia nominal a la tensión y AB es el área neta de la barra sin rosca. Si buscamos cuánto es ese esfuerzo en tensión en esta tabla del código, dice que es 0.75 de FU. ¿Tá? En este caso, entonces tenemos 0.75 de FU multiplicado por el phi, multiplicado por el área de la barra. Entonces, al final me queda 0.75 al cuadrado por FU por el área de la barra, ¿verdad? Ya el phi RN. Como estas barras son bien esbeltas, entonces no se aplican limitaciones de esbeltez, pero se sugiere que siempre estemos hablando, bueno, el límite que vimos la vez pasada, LR entre 300, dice no aplica para barras en tensión. Entonces, esta podemos quitar esa revisión. Si despejamos un poco para el área de la barra, ¿verdad? Podemos el área de la barra como pi cuartos, el diámetro de la barra al cuadrado, ¿verdad? El área de un círculo. Y sabemos que phi, la resistencia de la barra tiene que ser mayor o igual que la carga axial que se pueda presentar en la barra. Despejando para el diámetro, este nos daría el diámetro mínimo que ocupamos de barra. 8/3 raíz de PU entre FU por pi. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una plataforma que la voy a guindar con barras. Voy a usar para el acero A36. Voy a sostener esta plataforma de concreto. El espesor de la plataforma, este espesor, es de 4.5 pulgadas. El ancho de la plataforma, de aquí a acá, es 6 pies. Y voy a poner uno de estas barritas cada 20 pies. La carga viva encima de la plataforma es de 100 libras sobre pie cuadrado. Entonces, vamos a la pizarra. Este sería el ejemplo 5. Entonces, primero calculamos la carga muerta y la carga viva. Entonces, tenemos el peso del elemento que vamos a cargar. El concreto pesa, la plataforma pesa 150 libras
sobre libras, perdón, sobre pie cúbico. Esa es la densidad del concreto, o sea, 2.400 kilos por metro cúbico que hemos estado usando, transformado a unidad inglesa, es 150 libras sobre pie cúbico. Entonces, esto lo multiplicamos por el espesor de la losa, que es 4.5 pulgadas, decía, el grosor de la losa. Entonces, eso lo tengo que pasar a pies. Entonces, lo divido entre 12, porque 12 pulgadas tiene un pie. Con eso encuentro la carga uniformemente distribuida encima de la losa. Sería 56.25 libras sobre pie cuadrado. Ok, y entonces ya tengo las cargas muertas. La carga ya mayorada, entonces la carga última, W sub U, va a ser 1.6 de la carga viva, que me decía el ejercicio que era 100 libras sobre pie cuadrado, más 1.2 de la carga muerta, que acabamos de encontrar que es 56.25. Esto me da 227.5 PSF, libras sobre pie cuadrado. Entonces, si es el acero A36, decía la de las barras, y me voy a la tabla que teníamos, que les mostré del manual, el FU dice que es 58 KSI. Con eso entonces podemos sacar el PU que le corresponde a cada una de las barras. Entonces tenemos 227.5. Cada barra está separada 20 pies. 20 pies. Y tengo un ancho de 6 pies. Entonces, el área tributaria, podríamos decir, es 20 por 6. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces, el área tributaria de cada uno de estas sería la mitad de aquí, la mitad de acá. Esta distancia sería el área tributaria. Esto de aquí tiene 20 pies, porque la distancia de uno a este es de 20 y de este a este es de 20. Entonces la mitad más la mitad sería 20 pies. Luego este ancho es de 6 pies, pero si se fijan también estoy con dos barritas aquí, una barrita aquí y otra barrita acá. Entonces para cada una de ellas lo voy a dividir esto entre 2. Entonces esto sería entre 2. Para sacar la carga última en una barra. Esto me dio 13.650 libras, que si lo ponemos en kips sería 13.65 kips, ¿verdad? Kilolibras. Entonces lo sustituimos en la fórmula que les mostré ya despejando D. D es igual a 8 tercios raíz de PU entre FU por pi. Esa ecuación fue desarrollada de la resistencia. Entonces tenemos acá 8 tercios por raíz de PU, lo voy a poner en kips para que se cancele con los kips del FU, que tenemos 58 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Por pi, vamos a dividir aquí, vamos a poner paréntesis. Eso me dio 0.73 pulgadas. Si alguien me revisa, porfa. ¿Alguien me revisa, porfa? Ahorita, ingeniero. Esta fórmula es la que necesito que me revisen. 0.7298. 72. 98. Ah, ok. 72.98. Prácticamente Entonces son está bien, 72. sí. Ok, entonces está bien. Eso significa que un octavo más cercano, porque estoy entre el diámetro de 1/4 y 1/4, entonces el diámetro más cercano sería 0.75, que es 3/4 de pulgada. Esta sería la respuesta. Les quería mostrar un caso de una pasarela que se diseñó así, una pasarela como esta. Este fue un colapso, ha sido el colapso en los Estados Unidos con más grave porque no fue ningún ataque terrorista, así es decirlo, sí fue una falla estructural. Murieron 114 personas y 185 personas quedaron heridas.
Para explicarles cómo está, miren cómo esto es como quedó, ¿verdad? Creo que todavía justo se ve la sangre todavía. Entonces, acá lo que sucedía era que habían dos pasarelas aquí, peatonales, y siempre en ese día lo que había abajo era un concurso de baile. Entonces, muchas personas de las pasarelas se detenían a ver a los que estaban bailando. Esta es el detalle de la unión que había entre la pasarela y la siguiente. Entonces había una como viga, dos vigas Cs pegadas y luego esta venía para arriba y esta venía para abajo. Lo que sucedió fue que uno de los pernos se salió de esta unión, se salió completamente, entonces cayó toda la estructura aplastando a la de abajo y la de abajo también cayó y aplastó a muchas personas. Acá pueden ver cómo está el elemento que se zafó prácticamente. Ahora, si vemos el detalle de cómo se construyó, es diferente a cómo se diseñó. El diseño hablaba de una varilla continua. En cambio, ya cuando se construyó, el contratista, pensando en que no quería manejar una barra tan larga, ¿verdad? Una sola barra tan larga, decidió ponerla así, en dos pedazos. Entonces, este es el detalle como construido, este es el detalle como diseñado. Más o menos para que vean qué es lo que está sucediendo, este era el diseño original, una sola barra, y este es el diseño como quedó, cómo se construyó realmente. Vamos a ver un pequeño videíto, solo para que observen. Si ustedes se fijan, esta carga, esta plataforma es independiente de la inferior, pero ya con el sistema como se construyó, este elemento de aquí está sosteniendo dos losas. ¿Ven? Ahí él puede levantarlo, pero tiene que levantar las dos losas. O sea que esta zona de aquí está aguantando el doble de lo que se había diseñado. Esta parte de acá está resistiendo dos veces las dos plataformas. En cambio, con el anterior no se veía eso. ¿Bien? O sea, la barra en sí está sosteniendo el doble de la losa, ¿verdad? La barra en sí. Pero ahorita esta unión aquí, este perno de aquí, está resistiendo también dos veces, cuando antes solo estaba resistiendo una sola vez. Este perno está sosteniendo dos losas. No sé si lo observan. Este perno está sosteniendo dos porque él levanta y lo que levanta son las dos losas. Entonces, en el diseño original, si hacemos estática, esto pesa L y esta zona está aguantando L. Claro, en la parte de la barra está diseñada para 2L. No hay problema. Pero en el segundo caso, esta barra pesa L, esta barra pesa L, y entonces en esa conexión estamos teniendo dos veces L. En la barra en sí tenemos 2L, o sea, por eso no falló la barra, porque la barra sí estaba diseñada para el PU correcto. Pero esta unión, este perno de aquí, lo que sostenía era 2L en vez de L. Y de ahí el colapso. Lo que quería mostrarles con esto es que bastante sencillo diseñar estos elementos. Si ustedes se fijaron, ya con esto del diámetro de 3/4 que nos dio, con eso ya tenemos diseñada la plataforma. Pero al momento de hacer cambios en una construcción, siempre es necesario contactarse con el diseñador y el diseñador revisar cuáles son las consecuencias de ese cambio. No pensar, bueno, como son las mismas dos barras, pues bien, dele viaje.
sin analizar en detalle qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Cómo cambió la estructura y eso hizo que se colapsara. Ok, vamos a hablar ahora de la parte de los pernos, la Ingeniero, resistencia de los pernos. Dígame. disculpe, que ahorita que estábamos hablando de esto, supe lo que pasó, ¿verdad? En Ciudad de México, en la línea del metro. Sí, sí, pero ese fue un daño de sismo, ¿no? O sea, el metro, lo que sucedió es que hubo un temblor y luego la estructura se miraba deflectada, pero no le pusieron puntales ni nada, entonces al final terminó colapsando, pero por lo menos avisó, porque ya se miraba toda deflectada la estructura. No sé si lo dejaron así, colapsó con gente arriba. Sí, dicen que, o sea, ya pudieron haber avisado con bastante antelación Ujú. y no lo habían hecho. Híjoles. Entonces fallecieron, creo que 26 personas. Y, ay, no, no, Sí, no sabía que no lo habían, que no habían hecho nada, pues, híjole, qué sí, dolor. sí, fue una tragedia. Ya. Por eso las estructuras se diseñan para avisar, pero pues alguien tiene que hacer algo una vez que la estructura está avisando. Alguien tiene que avisar. Sí, alguien tiene que hacer algo. Una vez que ya está avisando, hay que hacer algo. Bueno, hablemos de los pernos. ¿Qué pernos se utilizan? Antes se usaban mucho los pernos A307, que son pernos de bajo carbono, pero ahora ya no se usan, solo para miembros secundarios pequeños o alguna cosa pequeña. Los que más se utilizan ahora son estos dos que ven en la foto, el A325 y el A490. Ambos son pernos de alta resistencia. Eh, el acero es con contenido medio de carbono. Es el más comúnmente utilizado el A325. El A490 es bastante caro, por eso no se usa tanto, pero con la mayor resistencia requiere menor cantidad de pernos. Entonces, siempre que ustedes estén haciendo una estructura metálica, muy importante, que diga la resistencia en la cabeza del perno y que la fábrica que está dando los pernos se haga responsable por sus pernos, ¿verdad? Es decir, esta marquita que ustedes ven aquí es la fábrica de donde se hicieron los pernos. Si nadie se hace responsable por el perno, yo no confiaría en él. Entonces, en este caso, esta es la marca de la fábrica. Esta LE famosa es una marca francesa, creo yo, de pernos. Los diámetros que vienen, como les comentaba, vienen diámetros de media a 1,5, pero es más común estos tres que ya les había comentado. 3/4, 7/8, 1 pulgada. La longitud del perno viene hasta incrementos de hasta 8 pulgadas. ¿Verdad? Se van incrementando de 8 en 8. También tenemos estos otros tipos de perno, que ya les voy a explicar para qué sirve esta cosita. Eh, el ISC los agrupa en 3 grupos. El grupo A, donde si se fijan están los que más se utilizan, el A325. También están este otro que es equivalente y este otro. El grupo B es el de alta resistencia. Este es el equivalente al grupo B. Y el grupo C, que es raramente utilizado, es muy, muy alta resistencia. Estos son muy, muy alta resistencia. Este que ven aquí es galvanizado. Este perno, por eso tiene ese colorcito como gris claro. Y este otro también tiene algún tratamiento, por eso son negros. Ambos son resistentes a la oxidación. Ok, miremos las partes del perno. Pues se los dejé en inglés también para que ustedes vieran, porque a veces los manuales y las especificaciones vienen en inglés. Entonces, esta es la cabeza del perno. Este es el agarre del perno, que es el área efectiva
donde el perno va a estar con aquí, o sea, que aquí viene el elemento metálico que va a unir. Entonces, ese se le llama el grip. Esta parte sin rosca se le llama vástago. En inglés es shank. Aquí está la guacha, ¿verdad? La arandela. En inglés washer, pero yo he oído a algunos albañiles decirle la guacha, ¿verdad? La guacha, porque viene del inglés, pero es la arandela en español. Luego viene la tuerca, en inglés es nut, y tenemos el thread, que es la rosca en sí. La longitud del perno siempre es desde la parte de la orilla de la cabeza hasta la última rosca. Esa es la longitud del perno. Ok. Por naturaleza, los pernos se generan 3 fuerzas durante el ensamblaje. Cortante en el perno, que es la que normalmente se revisa más, pero también existe la probabilidad de comprimir o aplastar la placa entre la placa y el perno. Esta compresión que ustedes ven que se genera aquí entre la placa y el perno puede causar un aplastamiento. Otra carga que se genera es fricción entre las caras de los elementos que estoy diseñando. Ahora, esta fricción es despreciable, normalmente no es algo que consideremos, pero en el caso de estos pernos que les mostré aquí, esto es que yo voy a apretar el perno como normalmente y luego lo voy a apretar todavía otro poco más. Eso lo que va a causar es que el perno quede mucho más apretado. Es como una postensado, por así decirlo, una pretensión. Entonces, si yo lo aprieto más, esta cosita se zafa y eso me avisa que ya está pretensionado lo suficiente. Pretensionado. Entonces, yo lo sigo apretando y cuando ya llego al esfuerzo que necesito, esta piecita se zafa. Lo mismo aquí en esta fotografía, esta pieza se zafa. ¿Para qué querría yo que el perno estuviera más apretado de lo normal? Es para que no se deslicen los elementos. Es decir, acá vengo y estoy conectando esta placa con esta. Entonces acá tengo el perno. Si yo no quiero que esto se deslice absolutamente nada, esta unión no se deslice una con otra, entonces le aprieto más aquí, ¿verdad? Lo pretensiono y entonces esta unión ya no se desliza. Estos tipos de unión con estos pernos así, con esta pretensión, se le llaman uniones por fricción. Ok, entonces, ¿cuáles son las posibles fallas en la conexión con pernos? En este caso podría ser cortante en el perno. El perno se quebró a la mitad. Luego podría ser aplastamiento en la placa, que les digo que lateralmente la placa la estoy aplastando por este lado. Vamos a verlo aquí en esta. Acá estoy aplastando la placa, aquí viene la placa. Entonces la estoy aplastando con esta fuerza aquí y esto va a fallar acá. La placa falla por aplastamiento, que es lo que ven acá en el borde, ¿ven? Este borde de aquí. Otra podría ser que el agujero sea de gama grande, ¿verdad? Porque como estoy jalando acá, aplastando aquí, entonces el agujero se me puede hacer ovalado. Este no es ovalado a propósito, sino que el agujero se estiró al momento de jalar para acá, entonces el agujero se hizo más grande. La otra puede ser parecido al cortante en bloque que vimos, que se zafe todo. Otra puede ser una falla de borde, que el borde se haga así como confluencia, se podría como abultar. La otra que es un poco más rara es flexión en el perno. Si se fijan, el perno quedó como torcido así. Entonces, esa es flexión en el perno. Y la otra es posible tensión en el perno, pero para que tenga tensión en el perno, pues las cargas tendrían que ser en este sentido. Ok, esta es para que vean una foto, cómo se ve en la realidad.
Este es aplastamiento. Se fijan cómo el material fluyó y parece como chicle ahí. Además de que se hizo el agujero más grande, ¿verdad? La placa se aplastó. En este no, este se aplastó un poquito, pero más que todo es la rotura que ven aquí. Esa es rotura. Y pues el cortante del perno, ¿verdad? Que se zafe completamente. O esta es la flexión del perno, que como ven se hizo así el perno, como con pancita. Entonces esta es falla por flexión, esta es falla por cortante, esta es rotura de la placa y aplastamiento de la placa. Esas son las 4 fallas que se revisan. Entonces, consideramos el comportamiento de los pernos, las conexiones divididas en 2 categorías. La conexión por aplastamiento, que es la normal, la típica. La transferencia es entre miembros por medio de aplastamiento o compresión de los pernos. Falla el perno, como les comentaba, por cortante o la placa se aplasta o se fractura. Y el otro grupo es la conexión por fricción, que les decía que los pernos los pretenso con una fuerza más grande de tensión. La carga se transfiere entre elementos por fricción, por eso se le llama conexión por fricción. El perno falla, la placa se aplasta, el perno permite que los miembros se deslicen. Entonces acá, si se fijan, tengo una falla más. Cuando ocurre este tipo de conexión, vamos a revisar el deslizamiento de los elementos, que no se revisa con esta otra. Ok, otra cosa que hay que considerar cuando estamos hablando del perno es que si tengo cortante en una dirección o cortante en 2 direcciones. Si ustedes se fijan acá, solo tengo este sentido, entonces solo tengo una cara en la que probablemente el perno falle. En cambio, en este otro elemento, vamos a verlo aquí otro, en este otro, el perno podría fallar por aquí y por acá. Para que esto se zafe, tendría que fallar en esos 2 lados, no solamente en uno. Entonces, este se le llama cortante en 2 direcciones y este se le llama cortante en un sentido, una dirección nada más. Perdón, cortante doble y cortante simple. Okay. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es dónde está la zona de falla. Si está en la rosca, como ven aquí, o está en el vástago, como ven en esta otra foto. En este caso, cuando yo tengo acá la rosca, se le llama incluida, de ahí la N. Grupo A incluido. Incluido. Y acá, en este caso, la X es de excluido. La rosca no está excluida. Claro, cuando nosotros estamos diseñando, no sabemos si nos va a quedar la rosca adentro o la rosca afuera. Por lo tanto, cuando yo estoy diseñando, normalmente lo diseño como incluido, incluida la rosca. No sé cómo va a quedar, ya esa es la parte constructiva. Entonces, el peor caso sería asumir que está incluida porque el área del perno está disminuida por culpa de la rosca. La fórmula para resistencia de los pernos es el FNB, que es la resistencia nominal al corte del perno, por el área del perno. El phi de esta clase de rotura es de 0.75. Entonces, en esta tabla de las especificaciones que les mandé, pueden ver la resistencia a la tensión y la resistencia al cortante. Este sería del grupo A, que son las más comunes, el A325, y en este caso es no incluido. Es decir, en este caso, los pernos están no incluidos. Y en este caso acá, este otro es que están excluidos. Entonces, ven acá, la resistencia a la tensión es la misma, pero la resistencia al cortante sí, incluidos la rosca es más baja que excluida la rosca. Entonces, por eso les digo que la que vamos a tomar para cuando no sabemos si están incluidos o excluidos la rosca, vamos a tomar la más baja que es incluido. Okay. Este era el plano cortante que les explicaba. Este es un plano cortante. Aquí tengo 2 planos cortantes.
Existe en el manual, este ya es el manual, en la tabla 7-1, las ayudas de diseño donde ya me dice la resistencia por cada perno. Solo tengo que entrar aquí, por ejemplo, perno de 3/4 del grupo A, incluidos la rosca. Entonces la resistencia sería 17.9 para cortante simple y cortante doble sería 35.8. Entonces estas ayudas de diseño las podemos usar o podemos utilizar la fórmula para calcular cuál es la resistencia. La resistencia entonces del perno, como les comentaba, es esta de aquí, esta fórmula, que es solamente FNB por el área transversal del perno. O usamos esta tabla de ayuda. Ok. Las otras dos fallas que son aplastamiento de la placa, este es la resistencia nominal. Dicho en otra manera, vamos a ponerlo aquí simplificado, sería esta la mínima entre estos dos valores. Lo mínimo entre estos dos valores. Esta parte de arriba es cortante y esta parte de abajo es aplastamiento. Ahora, en la fórmula habla de LC. LC es esta distancia de aquí hasta el borde. Eso es lo que se puede aplastar. También podría aplastarse en medio de los pernos. Entonces, en este caso, la distancia de centro a centro que tenemos, le restamos medio agujero y con eso tenemos LC interna. Y cuando estamos hablando del borde, tenemos la distancia al centro, LE, y le restamos la mitad de DH y con eso obtenemos LCE, la distancia efectiva. Cualquiera de las dos que ocupe menos resistencia, esa es la que va a fallar. Ahora, cuando estamos hablando del aplastamiento, ya no necesitamos tomar en cuenta de que el material está débil. Entonces, en vez de sumarle 1/8 para LDH, en el caso de cuando estamos calculando el espaciamiento, solo vamos a usar 1/16 en vez de 1/8. Si recuerdan, era para DH, cuando estábamos analizándolo antes, era DB más 1/16 por lo que estaba el agujero más grande, más 1/16 que representaba el material dañado. Pero ahorita solo vamos a considerar el agujero, no el material dañado. Entonces, por eso solo se le suma 1/16. Esto es para el cálculo de LC. Entonces tenemos que la resistencia finalmente es 1.2, el espesor de la placa, el esfuerzo de fractura, el LC que va a ser, tenemos dos casos, el interno y el externo, y 2 veces DB. Ok, no les puse un ejemplo ahí, ya vamos a ver uno. Otra cosa que es interesante es la distribución de los pernos. Esto nos va a servir ahorita para que diseñemos. El espaciamiento entre pernos, dice el código, debe ser 2/3 del diámetro del perno. Preferido todavía más, en vez de este valor un poquito más redondeado, sería 3 diámetros del perno. Ese es el espaciamiento preferido, ¿no? El mínimo espaciamiento, entonces, aquí está descrito en el código, se refiere a este espaciamiento mínimo. Luego habla sobre la distribución de pernos, cuánto es la distancia mínima en el borde, del borde. Entonces, en este caso, dependiendo del diámetro del perno, así tenemos la distancia mínima de borde que debería de tener. Esto es datos del fabricante. De ahí salieron estos datos. O sea que tengo que hacerles caso porque si los fabricantes me están diciendo de que no ponga el perno tan a la orilla, entonces hay que, ellos que están haciendo pruebas siempre, entonces esto viene de eso, de datos del fabricante. Para las distancias máximas, esto es para evitar corrosión, porque digamos que yo pongo un perno por aquí, está pegado con esta placa, este elemento está pegado con este. Entonces, si yo los pongo demasiado separados, lo que podría suceder es que esta placa esté un poquito más levantada, de aquí,
y entonces se le meta agua por aquí en medio y ocurra corrosión. Por eso es que se pide un espaciamiento máximo para que no ocurra esa corrosión. Entonces aquí se explica en el código cuáles son esos limitantes. Acá se los puse ya en fórmula, más fácil. La distancia entre pernos, la mínima es la menor entre 12 veces T, el espesor de la placa, o 6 pulgadas. El que sea menor, ese va a ser el espaciamiento máximo. Y la longitud máxima. Y el espaciamiento máximo también en el caso de elementos que estén sin pintura, pero como nosotros no vamos a saber si los van a pintar o no los van a pintar. Entonces, acá les pongo el más crítico, que es el sin pintura. Estos son el espaciamiento máximo que deberían de tener los pernos. En resumen, estas son todas las fórmulas que tenemos ahorita. Esta es la capacidad del perno. Podemos usar la tabla que les mostré ahí arriba. El aplastamiento, rotura de la placa alrededor del perno es que saco esta para el espaciamiento interior, este para el de orilla. Luego veo cuántos pernos tengo en la orilla, cuántos pernos tengo en el extremo. Y en este caso, LDH ya es solamente con un 16avo. El espaciamiento mínimo, el preferido, el máximo, el espaciamiento al borde máximo. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esa conexión. ¿Qué tipo de conexión tenemos ahí? ¿Tenemos cortante simple o cortante doble para estos pernos? Si se fijan en esta figura. ¿Es simple o doble? Creo que es doble. Correcto. Es doble, cortante doble. Si se fijan aquí, sería estas dos caras para que se corte ahí. Entonces es cortante doble. Dice que tenemos grupos de pernos AX. X es con excluido la rosca. Tengo pernos de una pulgada de diámetro. Tengo acero en las placas A36. También vamos a revisar si se cumple la norma de los espaciamientos de la orilla, de los pernos. Aquí tenemos en la orilla con el borde 2,5. Y con este otro borde tenemos 2 pulgadas desde el centro del perno. Entre el espaciamiento entre pernos, acá tenemos 3 pulgadas. Acá también tenemos 3 pulgadas. Con esta otra orilla, si se fijan, 2 pulgadas con esta otra orilla. Entonces, esa es lo que se refiere ahí con revisar la colocación de los pernos. Ok, entonces lo voy a hacer en la pizarra. Okay, este sería el ejemplo 6. Okay, entonces tenemos la capacidad del cortante de un perno. Nos vamos a ir a la presentación solo para chequear. Okay, vamos a chequearlo en la tabla. Dice que grupo AX de 1 pulgada. Vamos a irnos a esta tabla. Entonces tenemos grupo A con excluida la rosca. Tenemos cortante doble. Y tenemos pernos de, ¿cuánto era el diámetro? 1 pulgada, ¿verdad? Ya se me olvidó que decía el ejercicio. Sí, 1 pulgada. Entonces, esta sería la resistencia de cada perno. 80.1. Entonces me voy a la pizarra. Cada perno resiste, lo voy a poner en minúscula para indicar que es un perno pequeño, RN. Es 80.1 kip por perno. ¿Okay? Esto sabiendo que es grupo A-X y que es de 1 pulgada de diámetro. ¿Okay? Entonces, como si se fijaron en la figura, teníamos 6 pernos. Vamos a poner la figura aquí. Entonces, la conexión tiene 6 pernos. Por lo tanto, el phi RN mayúscula
va a ser 80.1 por 6. Esto me da 480.6 kips. Esta sería la resistencia de los pernos. Ahora miremos la resistencia de la placa al aplastamiento o a la rotura. Capacidad de la placa al aplastamiento o rotura. Entonces dice que tengo que calcular el DH como el espesor del perno, el diámetro del perno, 1 pulgada, pero esta vez solo le voy a sumar un 16avo en vez de un octavo. Esto me da 1.06 pulgadas. Luego hago el cálculo para la placa. La placa tenía un espesor. Vamos a ponerlo aquí al lado. Estas dos plaquitas de aquí son, vamos a ver, no dice. De media. Estas dos son de media. Media pulgada de grosor. Pero esta de aquí tiene 3/4 de pulgada. Entonces vamos a calcular los dos casos. Tenemos dos casos de carga. Para las placas de media, vamos a hacer aquí una división. Tenemos dos placas de media y tenemos en el otro caso una placa de 3/4 en el otro sentido. Entonces, cuando hablamos de LCI era la parte interna, es decir, esta distancia entre pernos. Tiene que ver la distancia entre pernos. Entonces, en este caso teníamos el dato que esto era 3 pulgadas. En todos sentidos, aquí y acá también. Entonces quiere decir que LSI va a ser 3 pulgadas menos, si ustedes se fijan, lo que queremos es sacar esta distancia de aquí a acá libre. Esa es LCI. Entonces lo que tengo que restarle es medio diámetro y medio diámetro. Vamos a utilizar este diámetro corregido. Entonces 1.06. Esto me da 1.94 pulgadas. Ok, ahora la distancia externa, LCE. Al borde tenemos, si lo vemos para las placas, estamos aquí con los pernos acá. Para las placas de media, esta distancia de aquí a acá es de 2 pulgadas. En cambio, para la placa de acá a acá, esto era 2,5. 2,5 pulgadas. Entonces tenemos dos situaciones diferentes. Para las placas de media, tenemos 2 menos la mitad de un diámetro, porque estoy sacando la distancia de aquí libre hasta acá al extremo. Entonces solo le quito medio agujero. Entonces sería 1.06 entre 2. Esto me da 1.47 pulgadas. Ok, voy a hacer lo mismo para la placa de 3/4. LCI es igual, porque de centro a centro no cambia para la placa de abajo o la placa de 3/4. En este caso 1.94 es la respuesta. Pero para el LCE, que sí tengo un poquito de diferencia ahí, LCE va a ser 2,5, 2.5 menos la mitad de un agujero. Eso me da 1.97. Ok, y para los dos casos me pide 2 veces dB, el diámetro del perno. Esto es 2 veces 1 pulgada, porque tengo pernos de 1 pulgada. Esto es 2 pulgadas. Ok, entonces, ¿cómo sería la resistencia finalmente? Decía la fórmula es Rn, cada perno. Entonces, como tenemos diferencia entre LCI y LCE, le voy a poner externo aquí. La resistencia de un perno externa. Esto era 1.2 por el espesor de la placa. Entonces vamos a usar la de 3/4. 3/4. Por el FU, que para 0A36 es 58 KSI. Por el mínimo entre, en este caso el externo sería el mínimo entre
Perdón, estoy hablando de las placas de 3/4. Entonces, este sería el menor entre 1,97 y 2. Entonces, vamos a usar 1,97, porque estoy hablando de el espesor de la placa de 3/4. Esto me da 102.83. ¿no? punto 83. 83. Ajá. Este es por perno. Ok, lo voy a hacer lo mismo para la placa, las dos placas de media. Entonces tendría el RNE, la resistencia de pernos externos sería 1.2 por dos placas de media por 58 por el menor entre 1.47 y 2 veces de B, 2. Entonces, en este caso, 1.47. Es el menor entre este LCE, porque estoy hablando de externo, y las 2 pulgadas que tengo acá. Entonces, el menor es 1.47, con ese me quedo. 102.31. Punto 31, kips por perno. Lo que me quiere decir ahí que quien va a fallar, en este caso, son el menor de los dos, este de acá, las dos plaquitas de media. Entonces, como es externo, esta es la parte que va a fallar. Esta partecita externa es la que va a fallar. Hago lo mismo para los internos. Vamos a ver quién va a fallar, si la placa de 3/4 o las dos de media. Entonces, RNI, internos. Tenemos 1.2 por el espesor de la placa, que es 3/4. Por 58 por. Y ahora es el menor entre el interno, que es 1. Perdón, estoy con la 3/4, sería 1.94 versus 2. Entonces gana 1.94. 101.268. 101.268 kips. Hago lo mismo ahora con las placas de las dos plaquitas de media. Entonces 1.2 por dos placas de media por, y ahí sería el menor entre, creo que aquí me equivoqué. No, sí estamos bien. El de media sería dos placas de media, sería LCI, que es interno, 1.94 o 2. Entonces, otra vez vuelve a ganar 1.94. 2.328. Ay, perdón, me faltó el F, el por 58. Ok. 135.024. 0.24. Ahora, estos son kips por perno. Entonces, quien gana es el menor de los dos. Ahora ganó más bien la placa de 3/4. Entonces, en este caso, es como que se va a aplastar en esta zona de aquí. Las partes internas, pero de la placa de 3/4. Ok, entonces, finalmente, ¿cuál sería la resistencia de mi conexión? Phi RN, mayúscula. Tengo dos pernos en la orilla, entonces sería dos pernos por la resistencia RN externa, más estos cuatro pernos son internos. Entonces, cuatro pernos RNI, cuatro pernos internos. Esto sería para la placa, por ejemplo, de 3/4. Luego está el otro caso donde tengo la placa de media, las dos placas de media. Estos dos serían los de la orilla, dos externos. Para la placa de media, esos son dos externos y cuatro internos. Entonces, esas serían finalmente las resistencias. Vamos a ver quién gana. Dos externos de la placa de esta de 3/4. Entonces serían 2 por 102.83 más 4 por 101.268. Y el otro me da
Esa sería para la de 3/4. Para la de media me da 2 por 102.31 más 4 por 135.024. La más pequeña, esa es el ganador. Esa es la falla de la placa por donde va a fallar. 2 por 102.83 más 4 por 101.268 me da 610.732 kips. Y la otra me da 2 por 102.31 más 4 por 135.024, 744.72 kips. Entonces, la falla en este caso va a ser por medio de la placa de 3/4. Esa es la placa que va a fallar, porque tiene la menor resistencia. Y comparado con el valor de cortante de los pernos que sacamos de la tabla, este es el menor todavía, menor que 610. Por lo tanto, esta es la resistencia de la conexión. Phi RN final es 480.6. No puedo pasarme de esa carga, si no los pernos se me van a cortar. Entonces, esta sería la resistencia nominal final. Esta sería la respuesta a nuestra conexión. Ah, perdón, no chequeé las dimensiones de los pernos. Entonces, en este caso, para chequear las dimensiones de los pernos, para ver si está cumpliendo, este es el ejercicio, aquí, para ver si estoy cumpliendo con 3. Entonces dice, la separación recomendada entre centro y centro de pernos, se recomienda que sea 3 veces el diámetro del perno. Nosotros tenemos un diámetro de 1 pulgada, 3 veces el diámetro es 3, entonces este está bien. Lo otro que tengo que revisar es el espaciamiento mínimo. Entonces vamos a ver espaciamiento mínimo. Vamos a ver, perdón, ese es este 3 que está aquí. El de orilla mínimo. Nos fijamos en la tabla que nos dieron los fabricantes. Entonces tenemos un perno de 1 pulgada. Este sería la distancia mínima de orilla. 1/4. Vamos a ver cuánto tenemos nosotros. 1/4. La mínima. Tenemos esta orilla, que es la distancia de aquí hasta acá. Y tenemos esta otra orilla, de aquí hasta acá. Entonces la menor es 2. Y eso lo comparamos con el valor de la tabla. Entonces estamos bien. El valor de la tabla nos dio 1/4. Entonces estamos bien. 2 es mayor que 1/4. Luego serían los espaciamientos máximos. Espaciamientos máximos dice que es el mínimo entre 14T y 7 pulgadas. Entonces el espesor de la placa más delgadito es el de media. Entonces vamos a usar el de media. 14 por media es 7 pulgadas. El menor entre 7 pulgadas y 7 pulgadas, pues son iguales. Entonces me quedo con espaciamiento máximo de 7 pulgadas. Y lo que tenemos es 3, entonces andamos muy bien. No me puedo pasar de 7 o más de 7. Y la distancia de la orilla máxima es el mínimo entre 12 veces el espesor de la placa, que sería el de media, la más delgadita, o 6,5 pulgadas. En este caso este da 6, contra 6,5, este sería el menor, y ese sería el máximo de la orilla. Entonces de la orilla tenemos 2 y tenemos 2,5, y ambas están cumpliendo con que son menores que 6. ¿no? Entonces estamos bien. El mayor de los dos, que sería 2,5, es menor que 6 pulgadas, entonces estamos bien. Ok. En la próxima clase vamos a diseñar la conexión. Bueno, aquí yo les pongo para que no andemos rebotando tanto los pernos más comunes, ¿verdad? 3/4. Y le voy a poner la resistencia a los pernos más alta, el grupo B.
Entonces, tenemos los datos de la placa, por lo menos el material, tenemos cuánto es la carga muerta y la carga viva. Entonces, en la próxima clase vamos a diseñar cuántos pernos vamos a ocupar y cuál es la capacidad entonces de la conexión.